Muy bien, hermanos amados, vamos a compartir en este momento el mensaje de la palabra del Señor en lo que son unos minutos de reflexión bíblica en la palabra, en este programa que lleva por título A la luz de la palabra. También dentro de este programa tomamos los hechos noticiosos de actualidad y los analizamos, los revisamos a la luz de la palabra del Señor para ver qué es lo que Dios está hablando, de qué manera Dios quiere advertirnos las cosas. Estamos en medio de esta situación, de este hecho noticioso, de lo que ha acontecido en el norte del país con un terremoto. Esto no es temblor, esto es terremoto declarado. Chile está bajo una alerta de tsunami nacional prácticamente en todo el país, desde Arica, ¿cierto?, hasta Puerto Montt, podríamos decir, Chiloé, una alerta de tsunami. Aquí mismo, desde donde estamos hablando, en la 9ª región, más de 8.000 personas en la zona costera han evacuado, ¿cierto?, toda la zona de la playa, podríamos decir. Una situación, ¿cierto?, de caos, una sensación de pánico en la población y sobre todo en el norte de Chile, donde ha ocurrido, ¿cierto?, este movimiento telúrico de 8.2 grados en la zona de Arica. El epicentro fue a 85 kilómetros al sureste de Cuya, así se llama ese sector donde fue el epicentro, ¿cierto? Y también la zona del mar se movió fuerte. 8.2 en Arica se sintió en la escala de Richter y 7.9 en Iquique, ¿cierto? Y aún en Antofagasta, Calama, toda esa zona, según he conversado con gente, el movimiento se sintió bastante fuerte y a nosotros, la gente del sur, nos hace recordar todo lo vivido en lo que los medios llaman el 27F, 27 de febrero del 2010, a las 3:34 de la mañana, con ese terremoto 8.8, con el epicentro en la zona de Copquecura, todo lo que vivimos, ¿cierto?, hace ya más de 4 años atrás. En todo este tiempo yo lo he podido advertir, lo he podido decir en algunas predicaciones. Chile está bajo el juicio de Dios, o podríamos decir, Chile está bajo la mirada atenta de Dios. La palabra del Señor dice que Él mira las naciones, sus ojos atalayan sobre las naciones. Y también dice que Él mira la tierra y la tierra tiembla. El Salmo 18, versículo 7 dice: la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó Él. O sea, ¿qué puede producir que Dios se indigne y que pueda orar nosotros que entendemos en este Dios poderoso, Dios creador, omnipotente, omnipresente y omnisciente, que está en todo lugar, que nada se le escapa, que Él todo lo ve? Él mira a una nación y Él puede ver la conducta de una nación. Y hemos venido avisando y advirtiendo acerca de todas las cosas que se están realizando en este país, cómo esta nación ha abierto de par en par las puertas al pecado, a la maldad, a la inmoralidad, a los pecados sexuales. Y esto todo se traduce a estas leyes antibíblicas por las cuales estas minorías sexuales, todo el grupo LGBT que se le llama lobby gay, todos los grupos, ¿cierto?, de homosexuales, de travestis, de transformistas, han querido pujar al gobierno, ¿cierto?, meter presión ahí a través de sus gestiones y con apoyo internacional, sin duda alguna, para que el gobierno pueda admitir, para que el gobierno pueda sacar adelante las leyes que permitan el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y esto no queda ahí, sino va mucho más allá, pues ellos piden la adopción de menores y también, como lo hemos visto en otras naciones, ¿cierto?, poder tener libremente, a vista y paciencia de todos, un grupo familiar conformado por 2 personas del mismo sexo y un niño menor. Y a través de la televisión y a través de los medios, todo esto se nos muestra como algo normal, como algo que Chile tiene que aceptarlo, que Chile tiene que vivirlo, que Chile tiene que abrir, ¿cierto?, su mente para que la gente pueda tolerar todo este tipo de prácticas. Pero nosotros que entendemos la palabra del Señor, debemos saber y debemos recordar, según lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, de que todas estas cosas traen maldición y juicio sobre nuestra tierra. Esto es muy duro de escucharlo, esto lo hemos venido escuchando desde hace mucho tiempo, aunque a muchos no les guste, aunque el otro día veía
un programa de televisión llamado El Gran Truco, donde había un chico que era bisexual, ¿cierto? Y quería decirle a su padre, pero su padre, y esto era un gran problema para la familia, para el conductor del programa, un periodista conocido, de que el padre era muy apegado a la Biblia. No era necesariamente cristiano, pero era apegado a la Biblia. Y eso era un problema porque su hijo quería revelarle la noticia, ¿cierto?, de que él era bisexual y que el padre tenía que aceptarlo tal como era. Y no terminé de ver el programa, ¿cierto?, porque la verdad que me indignó ver esto, como la televisión chilena quiere meter a la fuerza este tema cuando son una minoría. Y quiero decirle al pueblo evangélico, quiero decirle a la gente a través de este programa y los que escucharán la grabación de este programa luego en internet, que no son la mayoría, que aunque la televisión y los medios quieran forzar este tema de apertura mental, de open mind, de que debemos aceptar todo, son solo una minoría, y que la mayoría somos nosotros, los pro familia, los que creemos que una familia se compone de padre y madre, de varón, de mujer y de los hijos, como es establecido esto en la palabra del Señor. Aunque a muchos no les guste, aunque muchos nos puedan criticar, lo que hacemos nosotros no es juzgar, no es criticar, es solo profesar nuestra fe. Eso como una introducción a lo que quiero hablar ahora acerca de los terremotos, ya que se han escuchado muchos predicadores, y antes de las elecciones el año pasado, ¿cierto?, muchos hablaban de que si salía la actual presidenta Michelle Bachelet, ¿cierto?, que ella es atea, no cree en Dios, y va a permitir a futuro todas estas leyes antibíblicas están en proyecto, y ella las apoya, las respalda, y ella es totalmente contraria a Dios, no cree en Dios. Ella ignora a Dios y ya tuvo un periodo presidencial y ahora viene de vuelta. Yo recuerdo en el primer periodo, ¿cierto?, hubo una figura espiritual que algunos profetas trazaron, dibujaron, de que ella era esta reina, ¿cierto?, que rechaza al rey, rechaza al Señor Jesucristo, como lo fue la reina Vasti en el libro de Esther. Ella rechazó al rey Asuero y era la misma figura, ¿cierto?, de esta mujer recibiendo, ¿cierto?, las riendas, tomando las riendas del país. Ella fue despedida con un terremoto y ahora pareciese ser que es una bienvenida para ella, ¿cierto?, otro movimiento telúrico. Es algo increíble. Yo sé que muchos profetas lo han anunciado, profetas de otras naciones, profetas de este país. Yo también he advertido de que Chile está bajo la mirada de Dios, de que Chile está bajo juicio. Hace meses atrás, el 1 de diciembre, estuve predicando en mi congregación un mensaje que se llama Lo que viene para Chile, y hablé de todo esto, de todo este crecimiento económico del cual Chile se jacta, pero en cualquier momento, por medio de todas estas cosas que estamos viendo, Chile va a ser nuevamente tocado por Dios. Y hemos venido sabiendo a través de las noticias todos los movimientos sísmicos que se suscitaron en la zona norte. La gente estaba muy pendiente, muy asustada, hasta que se desató anoche esto. Yo quiero hablar acerca de los terremotos y de todas estas cosas. Quiero ir también nuevamente a la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 27. Mateo, capítulo 27. Nos quedan minutos todavía para poder hablar y dar un enfoque profético a esto que se ha dado para que mucha gente tenga dirección. Mateo 27, verso 51 y 52, dice la palabra, y dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Un terremoto al momento en que Jesús es crucificado. Y así en la historia se han dado muchos terremotos, movimientos sísmicos. Chile tiene el récord de un movimiento telúrico tan fuerte en la zona de Valdivia, donde eso llegó casi a 9, 10 grados en la escala de Richter, una destrucción total en la zona de Valdivia, un terremoto de 1960. La gente, cierto, de más edad lo recordará claramente porque eso marcó a esa generación. Y Chile, además, es un país que está al lado de una placa que siempre está en constante movimiento. Por lo tanto, Chile está bajo la mirada de Dios. Mas yo quiero advertir que todo esto son principios de dolores. Hay mucha gente desenfocada, hay mucha gente que habla, ¿cierto?, solo queriendo buscar el protagonismo. Yo escribí en las redes sociales algo muy importante que tiene que ver con el verdadero enfoque, porque muchos hoy se creen Jonás, y yo hablaba de que nuestra oración por el norte de Chile debe ser consciente y objetiva. Sabemos que Dios advierte a tiempo, más a cualquiera que se cree Jonás y se haya alegrado con esta noticia, quiero decirle que está terriblemente desviado y patéticamente errado. Los verdaderos profetas gimen y se duelen de lo que ocurre en la nación e interceden por ella. La grandeza de un profeta
es que ante su anuncio la gente se vuelva al Dios de la palabra, la gente se vuelva a Jesucristo. No es un logro que haya pasado esto. Dios permite todo, mas nuestra labor como iglesia es clamar por la paz y misericordia. Amén. Y eso es algo ciertísimo. Jonás fue un verdadero profeta de Dios, mas fue tratado en su carácter por Jehová. Él quería que Nínive fuese destruida según la palabra que Dios le había dado, y él va, luego de su rebeldía, luego de su terquedad, pero él va, cierto, luego de todo lo que vivió en el barco, en el vientre del gran pez, donde se arrepiente, clama a Dios, vuelve, cierto, a Nínive, profetiza, habla, pero todos se humillan y se vuelven a Dios, y Jonás se enoja. Así hay muchos Jonases hoy día, que quieren que la tierra sea destruida, que profetizan que se va a morir, que Dios va a destruir Chile. Ha venido una profecía diciendo que Chile va a ser partido por la mitad, va a ser dividido en dos. Yo quiero decirle algo muy importante. Dios no quiere que suceda eso, son advertencias. Aquí en las redes sociales circulan muchas profecías, muchos comunicados, muchos sueños de la gente, de que nos vamos a morir todos, de que viene un cataclismo. Eso puede ser, es una advertencia del Espíritu. Es una advertencia de Dios, pero lo que quiere Dios cuando advierte estas cosas, y en esto quiero hacer hincapié para que usted pueda tener el enfoque correcto. Estamos para interceder, para que eso no suceda. Un terremoto en el norte de Chile no es un logro para la iglesia cristiana. Nuestro corazón se duele, está compungido. Estamos clamando por esa zona, por esa nación, estamos clamando para que Dios tenga misericordia. Los profetas de Israel, como Jeremías, como Isaías, profetizaron tremendos juicios. Los profetas de la palabra de Dios, los profetas que vemos. Jeremías advirtió que venía Nabucodonosor. Ellos anunciaron, estos hombres de Dios ungidos por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, anunciaron que venía una destrucción total a Israel, que iban a morir las mujeres, que las mujeres embarazadas iban a ser violentadas, que iba a ocurrir algo terrible. Y eso vino, se cumplió, pero los profetas no se alegraron, lloraron. Jeremías escribió un libro de lamentaciones por esto, por todo lo que había acontecido a la nación. Y ellos se dolieron. Jehová cumplió su palabra, sí la cumplió, pero se dolieron. Y hay gente tan mística, tan espiritual, entre comillas espiritual, que al sobrevenir esto sobre nuestra patria, sobre nuestra nación, quieren decir y levantarse, darse la gloria a ellos para decir: yo lo dije, yo lo avisé, yo lo advertí. Pero eso no tiene sentido. No tiene sentido. Si Dios hizo esto, Dios se lleva la gloria. Y si Dios perdona a nuestra patria y si muchos se vuelven a Cristo, Dios se lleva la gloria. Quizás ocurrirá lo que ocurrió acá también hace 4 años. Mucha gente colmó las iglesias evangélicas. Mucha gente se volvió a Dios y fue a la iglesia, corrió a la iglesia. Pero pasaron 3, 4 meses y al otro año ya no iban a la iglesia, ya se olvidaron de Dios. Pero oramos para que la gente que se vuelva a Dios, se vuelva de verdad, se vuelva de verdad. Y esto va para todos aquellos que quieren con esto buscar el protagonismo. Necesitamos tener un verdadero enfoque profético. Muchos quieren tener reconocimiento. Muchos quieren llevarse la gloria a ellos, porque Dios lo ha advertido esto varias veces en profecía. Pero es Dios el que hace las cosas. Y al saber de esto debemos, como cristianos, sentirnos profundamente conmovidos. A menudo los terremotos son devastadores. Se producen en pocos segundos, por lo cual es casi imposible huir. Y aunque se conocen bien las zonas de riesgo, nadie puede prever la inminencia de un terremoto ni contrarrestar sus efectos. La Biblia relata que Dios a veces utiliza los terremotos como juicio. Ponga atención a esto. Coré y sus seguidores fueron tragados por la tierra cuando se rebelaron contra Moisés. Eso está en Números 16, en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Los terremotos también forman parte de los terribles acontecimientos futuros descritos en el Apocalipsis. Apocalipsis 6:12, capítulo 8, verso 5, capítulo 11, verso 3. De esta manera Dios nos muestra que será imposible escapar a su ira el día en que su paciencia se acabe. Aquí un paréntesis, esto será en la gran tribulación. Todo lo que estamos viendo hoy día, hoy por hoy, agujeros que se llevan las casas, los autos en ciudades, desaparecen ciudades enteras, movimientos sísmicos, erupciones volcánicas, calentamiento global, todo esto, según la palabra de Dios, es principio de dolores. Son síntomas de la gran tribulación, pero todavía no estamos en la gran tribulación, estamos en el periodo o en la dispensación de la gracia. Pero un día la paciencia de Dios se va a acabar y Él desatará sus juicios, eso será en la gran tribulación. Pero para esa instancia nosotros estaremos
volando con Cristo, estaremos en la gloria con el Señor. Y usted tiene que ser parte de eso también. Pero Dios no utiliza los terremotos solo para juzgar. Repito esto, Dios no utiliza los terremotos solo